Ser podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Canción de Navidad, de Charles Dickens. Vamos allá. Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabía la menor duda. En el acta de defunción figuraban las rúbricas del clérigo, el secretario, el director de la funeraria y la persona que presidía el duelo. También la de Scrooge. Y su nombre bastaba para validar en el mercado de valores todo cuanto deseara emprender. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario, su único amigo y el único que lloró su muerte. Pero Scrooge siguió siendo un brillante hombre de negocios. Nunca borró el apellido del viejo Marley y años después la firma sigue siendo conocida como Scrooge y Marley. Scrooge es un avaro incorregible, es reservado, hermético y solitario, como una ostra. El frío que albergaba en su interior helaba sus ajadas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, acartonaba sus mejillas y embaraba su paso. Le enrojecía los ojos, le amorataba los finos labios y se delataba astutamente en su áspera voz. Una gélida escarcha cubría su cabeza, sus cejas y su tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura que congelaba su despacho los días de canícula y que nunca ascendía un solo grado por Navidad. Nadie le aborda nunca en la calle. Ningún mendigo le implora una mísera limosna. Ningún niño le pide la hora. Ningún hombre ni ninguna mujer le han preguntado en toda su vida por dónde se va a tal o cual sitio. Incluso los perros lazarillos parecen conocerle y cuando le ven acercarse tiran de sus dueños hacia portales o patios. Pero eso precisamente es lo que le gusta a Scrooge, abrirse paso por los atestados senderos de la vida, asegurándose de ahuyentar todo gesto de simpatía humana. Cierto día, de todos los días buenos del año, el de Nochebuena, el viejo Scrooge se hallaba trabajando en su contaduría. Tenía abierta la puerta del despacho para vigilar en todo momento a su escribiente, que copiaba cartas en una pequeña y deprimente estancia contigua a la suya, una especie de celda. La lumbre de Scrooge era pobre, pero la del escribiente lo era tanto más que incluso parecía reducirse a una sola ascua. De pronto aparece el sobrino de Scrooge para felicitar la Navidad a su tío, pero Scrooge contesta que eso son paparrochas y que la Navidad solo es la época de pagar y de hacer balance de las cuentas. Su sobrino le contesta que para él la Navidad es un tiempo agradable, de amabilidad, de perdón y de caridad, en la que los hombres y las mujeres parecen convenir en abrir sus cerrados corazones. El escribiente aplaude de forma espontánea en su cubículo y Scrooge le contesta que a ver si va a celebrar la Navidad perdiendo su empleo. El sobrino le pide a Scrooge que vaya a cenar con ellos al día siguiente y Scrooge le dice que no y le despacha de malos modos. Cuando llega la hora de cerrar la contaduría, le dice a su escribiente que le parece injusto tener que pagar el jornal del 25 de diciembre si no se trabaja y sale gruñendo. Toma su triste cena en la triste taberna habitual y tras repasar los libros de cuentas, se va a casa a dormir. Es un hecho incuestionable que la aldaba de la puerta no tenía nada extraordinario salvo su gran tamaño. Pues bien, que alguien me explique, si es capaz, cómo sucedió que Scrooge, tras introducir la llave en la cerradura de la puerta, viera en la aldaba, sin mediar transformación alguna, no una aldaba, sino el rostro de Marley. Scrooge observaba fijamente aquel fenómeno cuando de pronto la aldaba volvió a ser una aldaba. Decir que no se amedrenta o que no le corre por las venas una sensación que no ha vuelto a experimentar desde la infancia sería mentir. Pero entra y prende la vela. Vuelve a mirar la aldaba y luego pega un portazo que resuena en todo el edificio como si fuera un trueno. La oscuridad
es barata y a Scrooge eso le gusta, pero esa noche recorre sus aposentos para comprobar que todo está en orden. A salvo de sorpresas, se quita la corbata, se pone la bata, las zapatillas y el gorro de dormir y se sienta frente al hogar para tomar las gachas. De pronto, su mirada se posa en una campanilla caída en desuso y presa del asombro ve cómo empieza a oscilar, repicando con estruendo, como también lo hacen las demás campanillas de la casa. Todas las campanillas embudecen a la vez. A continuación, se oye un ruido metálico que llega de muy abajo, como si alguien estuviese arrastrando una pesada cadena. El ruido empieza a subir la escalera y a encaminarse directamente hacia su puerta. ¡Más paparruchas!, profirió Scrooge. Me niego a creer algo así. El color de su tez demudó, no obstante, cuando sin pausa alguna, aquello que producía el ruido franqueó la recia puerta y entró en la estancia ante sus ojos. Al hacerlo, la mortecina llama cobró vida, como exclamando: «Yo lo conozco, es el fantasma de Marley». Y después volvió a decaer. Es Marley, igual que siempre, con su coleta, su chaleco, sus calzas y sus botas. Lleva sujeta a la cintura la cadena que arrastra, confeccionada de cajas de caudales, llaves, candados, libros de cuentas, escrituras de compraventa y pesadas faltriqueras forjadas en acero. Su cuerpo es transparente. A pesar de todo, Scrooge pone en duda lo que está viendo. Se dice que puede ser fruto de una indigestión. Incluso se permite ser ingenioso para controlar el terror. El espíritu profirió un grito espeluznante y sacudió la cadena produciendo un ruido tan lúgubre y espantoso que Scrooge se aferró a la butaca para no caer desvanecido. Pero aún mayor fue su horror cuando el fantasma se quitó la venda de la cabeza, como si le diese demasiado calor llevarla dentro de casa, y la mandíbula inferior le cayó sobre el pecho. Scrooge se desploma de rodillas y une las manos delante de la cara pidiendo piedad. El fantasma de Marley le dice que el espíritu que todo hombre alberga en su interior está obligado a relacionarse con sus semejantes y a viajar por todas partes. Si no lo hace en vida, queda condenado a hacerlo tras la muerte, sentenciado a vagar por el mundo y ser testigo de aquello que ya no puede compartir, pero que podría haber compartido en la tierra y haber transformado en felicidad. He venido esta noche para advertirte de que aún tienes una posibilidad y una esperanza de eludir mi sino. Una oportunidad y una esperanza que yo te he procurado, Ebenezer. Te visitarán 3 espíritus. Sin sus visitas, no confíes en evitar el sendero que yo recorro. Recibirás la primera mañana, cuando la campana dé la 1. La segunda se producirá pasado mañana a la misma hora. La tercera, el día siguiente, cuando la última campanada de las 12 deje de vibrar. No volverás a verme, y por tu bien, recuerda lo que ha sucedido entre nosotros. La aparición empieza a alejarse de él retrocediendo, y con cada paso que da, la ventana se abre un poco más. El fantasma le pide a Scrooge que se asome. El aire está repleto de fantasmas que vagan de un lado a otro sin dejar de gemir. Todos cargan con cadenas. De pronto, todas aquellas criaturas se disuelven en la niebla, incluido Marley. Scrooge cierra la ventana y se va directo a la cama, sin desvestirse siquiera, y se queda dormido al instante. Se despierta en plena oscuridad. La campana da la 1 y al instante la habitación se ilumina y se descorren los cortinajes de la cama. Doy fe de que fue una mano la que descorrió las cortinas, no las del pie de la cama ni las de la cabecera, sino las del lateral hacia el que tenía vuelto el rostro. Las cortinas se descorrieron y Scrooge, sobresaltado, se incorporó levemente y se encontró cara a cara con el visitante ultraterrenal que las había descorrido. Tan cerca de él como ahora lo estoy yo de ustedes, pues estoy en espíritu a su lado. Es una figura extraña, como un niño, y sin embargo parece un anciano. Su cabello es blanco, pero su rostro no tiene una sola arruga. Pero lo más extraño en él es el haz de luz clara y brillante que brota de su coronilla y que hace que todo aquello sea visible. Su voz es suave y dulce, especialmente tenue, como si, en lugar de encontrarse frente a él, hablase desde lejos. Le dice que es el fantasma de la Navidad del pasado de Scrooge. Le ordena que se prepare y alarga su poderosa mano, lo toma suavemente del brazo. Van a salir por la ventana, así que el fantasma posa una mano sobre el corazón de Scrooge y ambos atraviesan la pared. Se encontraron en un camino que cruzaba la campiña, con tierras de labranza a ambos lados.
La ciudad había desaparecido por completo. No se veía de ella el menor vestigio. La oscuridad y la bruma habían desaparecido con ella, dando paso a un día claro, frío e invernal y a un paisaje cubierto de nieve. ¡Santo cielo!, exclamó Scrooge, uniendo las manos mientras miraba a su alrededor. Yo nací aquí. Aquí pasé mi infancia. El espíritu lo mira con benevolencia. Su suave tacto, aunque delicado y efímero, parece afectar a las percepciones sensoriales del anciano, que percibe un millar de olores flotando en el aire, cada uno de ellos vinculado a otros tantos pensamientos y esperanzas y alegrías y preocupaciones olvidadas desde hace mucho tiempo. Scrooge podría recorrer ese camino con los ojos vendados. Va reconociendo cada portilla, cada poste, cada árbol, hasta que una pequeña población con mercado aparece en la distancia. Scrooge los conoce a todos y pronuncia sus nombres. Se siente colmado de gozo cuando los oye felicitarse la Navidad al separarse en los cruces. La escuela no está totalmente vacía, dijo el fantasma. Aún queda dentro un niño solitario, abandonado por sus amigos. Scrooge admitió que lo sabía. Se sentó en un banco y lloró al ver al pobre niño olvidado que había sido. Apenas dejan la escuela atrás, se encuentran en las bulliciosas calles de una ciudad. El fantasma se detiene frente a la puerta de un almacén donde Scrooge trabajó de aprendiz. Al entrar, ven al viejo Fezziwig. Scrooge grita su nombre lleno de emoción. El antiguo yo de Scrooge, ya todo un joven, entra brioso acompañado de su compañero aprendiz, Dick. Fezziwig les ordena que cierren el almacén y lo despejen todo para preparar un baile. Luego entra un violinista y luego mucha gente conocida y vecinos. Se lanzan todos a bailar. Después hay más bailes y juegos de prendas y más bailes y un pastel y ponche caliente y un gran pedazo de carne asada. Cuando el reloj anuncia las 11, se da por terminado el baile. Durante todo ese tiempo, Scrooge lo recuerda todo, disfruta de todo, presa de la más extraña agitación. Sobre todo, admira al señor Fezziwig. Él tiene la facultad de hacer que nos sintamos felices o desgraciados, de que nuestro trabajo nos resulte llevadero o gravoso, placentero o arduo. Podría decirse que su poder reside en sus palabras y sus miradas, en cosas tan sutiles e insignificantes que resulta imposible contarlas y enumerarlas. Pero ¿qué más da? La felicidad que aporta es tan grande como si costase una fortuna. En ese momento, Scrooge querría tener ocasión de decirle un par de cosas a su escribiente. El espíritu dice que se le acaba el tiempo y Scrooge se ve de nuevo, esta vez mayor, un hombre en la flor de la vida. Está sentado al lado de una joven rubia vestida de luto, en cuyos ojos hay lágrimas. La mujer le dice a Scrooge que ha visto cómo sus más nobles aspiraciones han ido sucumbiendo una tras otra hasta que su mayor pasión, la del lucro, se ha adueñado de él. Y la mujer le dice que le libera de su compromiso. Scrooge intenta marcharse de allí, dolorido ante lo que está viendo, pero el fantasma no se lo permite. Por el contrario, se aparece ante Scrooge una habitación donde esa mujer es ya una atractiva madre de familia rodeada de más niños de los que es capaz de contar. Todo es felicidad y más cuando llega el padre, acompañado por un hombre que carga con juguetes y regalos navideños. Todos son gritos y forcejeos, dicha, gratitud y éxtasis. Bell, dijo el marido volviéndose sonriente hacia su esposa. Esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo, el señor Scrooge. Pasé por delante de la ventana de su despacho y como no estaba cerrada y había una vela encendida dentro, no pude dejar de verlo. He oído que su socio se encuentra en el umbral de la muerte y allí estaba él, sentado, solo, completamente solo en el mundo, creo yo. Scrooge le pide al espíritu con la voz quebrada que le saque de allí. En el forcejeo, Scrooge le arrebata el gorro apagavelas y con un movimiento raudo se lo encasqueta en la cabeza. El espíritu empieza a menguar. Scrooge se siente agotado y vencido por un sopor irresistible y además ve que se encuentra en su propio dormitorio. Apenas tiene tiempo de llegar tambaleante a la cama antes de sumirse en un profundo sueño. Tras despertar en mitad de un ronquido, le asalta la sensación de haber recobrado la conciencia justo a tiempo para conferenciar con el segundo mensajero, así que se prepara para recibirle y se va a la estancia contigua. Cómodamente sentado en aquel sofá, se hallaba un alegre gigante al que daba gusto ver y que sostenía en alto una tea llameante de forma no muy diferente al cuerno de la abundancia, para que vertiera su luz sobre Scrooge en cuanto éste asomó y atisbó por la puerta. «¡Entra!», exclamó el fantasma.
Entra y así podrás conocerme mejor, hombre. Soy el fantasma de la Navidad del presente. Mírame. Scrooge lo hace respetuosamente. Entonces el fantasma le pide que toque su manto y todo desaparece. Se encuentra de pronto en las calles de la ciudad, la mañana del día de Navidad, donde la gente retira la nieve de las aceras y de los tejados mientras los niños juegan con ella. Todos rebosan jovialidad y dicha. Los campanarios no tardan en convocar a la buena gente a la iglesia y a la capilla, y allí van, agolpándose en las calles con sus mejores galas y el rostro jubiloso. Si hay alguien que no esté contento, el espíritu vierte unas gotas de agua sobre ellos, lo que restituye de inmediato en ellos el buen humor, hasta que todo el mundo se va a cenar a sus casas. Y quizá fuera el placer con que el buen espíritu hacía gala de esta facultad, o tal vez fuese su naturaleza afable, generosa y cordial, y su compasión por los pobres, lo que le llevó a casa del escribiente de Scrooge. Allí se dirigió y llevó a Scrooge consigo, agarrado a su manto, y en el umbral de la puerta el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit con rociadas de la antorcha. Bob gana 15 chelines por semana y el fantasma de la Navidad del presente bendice su casa. En ese instante, la señora Cratchit, esposa de Bob Cratchit, pone el mantel con la ayuda de Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, mientras que el señorito Peter Cratchit pincha con un tenedor en una cazuela con patatas. 2 Cratchit de menor edad, un niño y una niña, entran en tromba y voceando. Luego llega Martha de trabajar y al fin entra el padre, con al menos 1 metro de bufanda, sin abrigo, y el pequeño Tim al hombro, que lleva una muleta y las piernas enfundadas en un armazón de hierro. Todos se abrazan con amor. Sirven un ganso para cenar. Se bendice la mesa y la señora Cratchit empieza a trinchar. Todos dicen que nunca han probado un ganso como aquel. Complementado con la compota de manzana y el puré de patatas, es cena suficiente para toda la familia. Luego sirven el budín. La cena finalmente concluye, se retira el mantel y se aviva el fuego. Luego, toda la familia Cratchit se congrega alrededor de la chimenea. A continuación, Bob felicita a todos la Navidad y bendice a su familia. Espíritu, dijo Scrooge con un interés que nunca antes había sentido, dime si el pequeño Tim vivirá. Veo un asiento vacío, contestó el fantasma, en una esquina de esa pobre chimenea, y una muleta sin dueño conservada con primor. Si el futuro no cambia esas sombras, el niño morirá. No, replicó Scrooge. No, espíritu, dime que se salvará. De pronto todos brindan por el señor Scrooge, el benefactor del banquete. Todos se ríen por la ironía, pero la señora Cratchit dice que está segura de que tiene que ser Navidad para brindar por un hombre tan detestable, tacaño, cruel e insensible. Scrooge es el ogro de la familia. No hay nada distinguido en ellos, no son una familia bien parecida, no van bien vestidos, pero son felices, se sienten agradecidos, les complace estar juntos y disfrutan de aquella época del año. Cuando empezaron a desvanecerse, con un aspecto aún más feliz tras rociarles el espíritu con la antorcha antes de marcharse, Scrooge siguió mirándolos, especialmente al pequeño Tim, y siguió haciéndolo hasta el final. El espíritu lleva a Scrooge al lugar donde viven mineros que trabajan en las entrañas de la tierra, donde encuentran una animada reunión alrededor de un generoso fuego. Luego sobrevuelan el páramo a toda velocidad hacia el mar, donde a 1 legua de la costa se alza un faro solitario. Pero incluso allí, 2 hombres que guardan el faro han prendido una lumbre y se desean mutuamente una feliz Navidad. Sobrevuelan el mar hasta que avistan un barco. Todos los marinos tararean una melodía navideña. Todos los hombres a bordo han tenido aquel día una palabra más amable para los demás que cualquier otro día del año. Es una gran sorpresa para Scrooge, mientras escucha los gemidos del viento, oír una sonora carcajada, la de su sobrino. Se encuentra en una estancia luminosa, seca y resplandeciente, con el espíritu a su lado, sonriendo y mirando a aquel sobrino con afable aprobación. Su sobrino es un hombre feliz y su novia una mujer encantadora. También allí hablan de él y se ríen de su mal humor y brindan por él. Scrooge y el espíritu vuelven a ponerse en camino. Cuando la campana da las 12, Scrooge busca con la mirada a su alrededor, pero no encuentra al fantasma. Cuando la última campanada deja de vibrar, ve un solemne fantasma envuelto en ropajes y encapuchado, aproximándose a él como se desliza la bruma sobre el suelo.
Cuando llega hasta él, Scrooge se postra sobre una rodilla, pues el aire mismo por el que se desplaza aquel espíritu parece emanar desolación y misterio. Va amortajado en una prenda de un negro inescrutable que le cubre la cabeza, el rostro y la silueta, y no deja nada a la vista salvo una mano extendida. Es el fantasma de la Navidad venidera. Va a mostrarle las sombras de las cosas que aún no han ocurrido. «Fantasma del futuro», exclamó. «Te temo más que a cualquiera de los espectros que he visto. Pero como sé que tu propósito es hacerme el bien, y como confío en seguir con vida para ser un hombre diferente del que era, estoy preparado para soportar tu compañía y para hacerlo con el corazón agradecido». Da la impresión de que la ciudad ha brotado a su alrededor. Están en el mercado de valores entre los comerciantes que se apresuran de un lado al otro y hacen tintinear el dinero que llevan en los bolsillos. El espíritu se detiene junto a un corrillo de hombres de negocios. Hablan de alguien que ha muerto y de que nadie va a acudir a su funeral. El fantasma se desliza hacia una calle. Su dedo señala en dirección a dos personas que también hablan de ese hombre que ha muerto. Scrooge no sabe a qué ni a quién se refieren. Confía en que la conducta de su futuro le proporcionará la clave que le falta, pero no ve rastro de sí mismo entre la muchedumbre. Dejan atrás aquella escena y se dirigen a una zona recóndita de la ciudad en la que Scrooge nunca ha estado. Llegan a un vulgar establecimiento que sobresale bajo el tejado de un cobertizo. Dentro, un granuja de pelo cano de cerca de 60 años espera. Scrooge y el fantasma llegaron junto a aquel hombre en el mismo instante en que una mujer entraba sigilosamente en el local, cargada con un pesado fardo. Pero apenas lo había hecho cuando otra mujer, igualmente cargada, entró también, seguida de cerca por un hombre vestido de negro desvaído, que al verlas no se sobresaltó menos que ellas al reconocerse entre sí. Tras un breve lapso de mudo asombro, al que se sumó el anciano de la pipa, los tres rompieron a reír. Todos están allí para vender su botín. La primera mujer lleva un estuche para lápices, un par de gemelos y un prendedor de escaso valor. La siguiente lleva sábanas y toallas, unas cuantas prendas de ropa, 2 cucharillas de plata anticuadas, unas tenacillas para el azúcar y varios pares de botas. El hombre saca un rollo grande y pesado de algún material oscuro. Son cortinas de cama y unas mantas. Entre todos han saqueado la casa de un hombre que ha muerto en soledad. «Espíritu», dijo Scrooge, temblando de pies a cabeza. Ya lo veo. El caso de ese desdichado podría ser el mío. Ahora mi vida sigue ese camino. ¡Cielo santo! ¿Qué es eso? Retrocedió aterrado, pues la escena había cambiado, y en ese momento casi alcanzaba a tocar una cama desnuda, sin cortinas, en la que bajo una sábana astrosa yacía algo tapado que, aunque mudo, se expresaba con un horrendo lenguaje. Sobre la cama, saqueada, yace un cadáver despojado, sin nadie que lo vele, lo llore o se ocupe de él. Scrooge le pide al fantasma que le saque de allí y le muestre si hay alguna persona en la ciudad que haya sentido alguna emoción por la muerte de ese hombre. La primera casa es la de un hombre que debía dinero al muerto y que se alegra de su desaparición. Scrooge entonces pide al fantasma que le permita ver alguna muestra de ternura relacionada con una muerte, y el fantasma lo lleva por varias calles hasta entrar en la casa del pobre Bob Cratchit. Encuentra a la madre y a los niños sentados alrededor de la lumbre, silenciosos, muy silenciosos. De pronto, la madre deja la labor sobre la mesa y se lleva una mano a la cara murmurando: «Pobre pequeño Tim». Cuando llega Bob, todos le reciben con cariño. Los 2 pequeños Cratchit se encaraman en sus rodillas. Su esposa le pregunta si ha ido hoy. «Sí, querida», contestó Bob. «Me habría gustado que también tú hubieses podido ir. Te habría sentado bien ver lo verde que es ese lugar, pero lo verás a menudo. Le prometí que iría paseando el domingo». «Hijo mío, mi pequeño», sollozó Bob. «Mi pequeño». Se desmoronó por completo. No fue capaz de evitarlo. Luego Bob les habla de la extraordinaria amabilidad del sobrino del señor Scrooge, a quien se ha encontrado en la calle ese mismo día, y le ha dicho que lamentaba la muerte del pequeño Tim, aunque estaba también ligeramente abatido por lo suyo. «Espectro», dijo Scrooge, «algo me dice que se acerca el momento de despedirnos. Lo sé, aunque no sé por qué. Dime, ¿quién era el hombre al que vimos yacer muerto?»
El espíritu le lleva a un cementerio. Allí, bajo tierra, yace, pues, el desdichado hombre cuyo nombre tiene que averiguar. Antes de hacerlo, Scrooge tiene algo que preguntar al fantasma. Antes de que me acerque más a esa lápida a la que señalas, respóndeme a una pregunta. ¿Son estas las sombras de las cosas que serán? ¿O son las sombras de las cosas que solo podrían ser? Los derroteros de los hombres presagian determinados finales a los que, si se persevera en ellos, podrían conducir. Pero si se abandonan los derroteros, los finales cambiarán. Dime qué es eso lo que me estás mostrando. El espíritu permanece tan inmóvil como siempre. Scrooge, siguiendo la dirección del dedo, lee en la lápida de aquella descuidada tumba su propio nombre: Ebenezer Scrooge. Scrooge grita de rodillas, negando una y otra vez. Espíritu, escúchame. No soy el hombre que era. No seré el hombre que habría sido sin estos encuentros. ¿Por qué me muestras esto si ya no hay esperanza para mí? Dime que aún puedo cambiar estas sombras que me has mostrado si cambio de vida. La bondadosa mano tiembla mientras Scrooge dice que honrará la Navidad, que no desoirá las lecciones que le han enseñado. Alzando las manos en una postrera súplica para invertir su sino, Scrooge ve que la capucha y la túnica del fantasma empiezan a cambiar, se encogen, se desmoronan y se reducen hasta convertirse en el poste de su propia cama. Scrooge se levanta de la cama, está tan agitado y entusiasmado que su quebrada voz apenas le responde. Aún tiene el rostro húmedo por las lágrimas. Dando brincos, llega al salón. Su delirio se ve interrumpido por el repicar de campanas en las iglesias más vigoroso que jamás ha oído, lo que Scrooge le parece soberbio. Corre hasta la ventana, la abre y asoma la cabeza. Es un día claro, radiante, alegre, conmovedor, frío. Le pregunta a un chico que pasa por la calle qué día es, y el chico le contesta que es Navidad. Entonces Scrooge le pide al chico que vaya a la pollería y compre el pavo más grande que haya, y le da una propina de media corona. Se lo enviaré a la familia de Bob Cratchit, susurró Scrooge, frotándose las manos y desternillándose de risa. ¡Oh! No sabrá quién se lo envía. Es el doble de grande que el pequeño Tim. Luego se afeita, se viste con sus mejores galas y sale a las calles repletas de gente a esa hora. Caminando con las manos a la espalda, Scrooge contempla a todo el mundo con una sonrisa embelesada. Tiene un aspecto tan irresistiblemente agradable que 3 o 4 joviales hombres le dan los buenos días y le felicitan la Navidad. Para Scrooge, aquellos son los sonidos más alegres que ha escuchado jamás. Va a la iglesia y pasea por las calles y observa a la gente correteando de un lado al otro y da palmaditas en la cabeza de los niños y se interesa por mendigos y mira las cocinas de las casas y alza la vista hacia la ventana y descubre que todo le reporta placer. Por la tarde va a casa de su sobrino. Cuando asoma la cabeza por la puerta, todos se sobresaltan. A su sobrino le hace mucha ilusión ver a su tío. En 5 minutos, Scrooge se siente como en casa y todo es muy entrañable. A la mañana siguiente va temprano a su despacho, anhelando ver a Bob Cratchit. ¡Feliz Navidad, Bob!, dijo Scrooge con inequívoca sinceridad, mientras le daba unas palmadas en la espalda. «Una Navidad más feliz, Bob, mi buen amigo, que las que le he dado durante muchos años. ¡Ja! Le aumentaré el salario y me esforzaré por ayudar a su necesitada familia y trataremos tales asuntos esta misma tarde delante de un navideño cuenco de ponche humeante, Bob». Scrooge cumplió con creces su palabra. Hizo todo aquello e infinitamente más. Y para el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre. Se convirtió en el mejor amigo, el mejor patrón y el mejor hombre que había conocido aquella buena y vieja ciudad y cualquier otra buena y vieja ciudad, pueblo o distrito en este buen y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver cómo había cambiado, pero él dejaba que se riesen y no les prestaba atención, pues era lo bastante prudente para saber que nada bueno había ocurrido en este mundo sin que algunas personas se hubiesen hartado de reír en un primer momento. Y sabedor de que seguirían estando ciegas, pensó que tanto daba que entornaran los ojos en muecas o que sufrieran la enfermedad en sus formas más desagradables. Su propio corazón se reía, y eso le bastaba. No volvió a tener tratos con espíritus, pero en adelante vivió según el principio de la abstinencia total, y siempre se dijo de él que sabía celebrar la Navidad como nadie. Que pueda decirse lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y como dijo el pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos, a cada uno de nosotros. Y así les hemos contado Canción de Navidad de Charles Dickens. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Nuria Salinas Villar.
¡Feliz Navidad! Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Felipe Sánchez. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.